Buenas noches, hermanos. Gracias por haber aceptado la invitación a escuchar esta charla de discipulado. Iniciemos pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos. Ven, Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven, poder de lo alto, donde el Altísimo. Ven a mi mente, ven a mi corazón. Inspira tú las palabras que salgan de mi boca. Ven, Espíritu Santo, al corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y quédate en este lugar. Amén. Amén. Hermanos, el tema que vamos a escuchar hoy es: todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Y comencemos por recordar el significado de la palabra discípulo. El significado de discípulo es aprender. Discípulo viene del latín dicer, que significa aprender. Y ser discípulo de Jesús es vivir en un constante, en un aprender para podernos capacitar, para servirle a Dios y servirle a nuestros hermanos. Ese compromiso implica un llamado de Jesús y una respuesta nuestra. El padre Diego Jaramillo lo decía en uno de sus apartes: ser discípulo de Jesús no es una opción que se toma inteligentemente en la vida, no, es una respuesta libre al llamado amoroso de Jesús. Jesús, hermanos, nos llama a seguirle, a servirle con amor. Y ese discipulado es una escuela para la vida y para la misión. Es una escuela donde Jesús es el maestro y nosotros somos sus discípulos. Jesús, el maestro que toma la iniciativa de llamarnos a cada uno de nosotros. La pedagogía de Jesús es su persona. El centro es Él. Bien dice la palabra: Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino que nos lleva al Padre, la verdad que nos hace libre y la vida que se nos da en abundancia, la vida eterna. Y el escenario de la escuela de Jesús es la intimidad. Jesús le hablaba a la multitud con parábolas. A sus contradictores les respondía con respuestas, con preguntas. Y a nosotros, a sus discípulos, los llamaba a la intimidad, los llamaba en privado, porque quería llegar a su corazón. Jesús quiere llegar al corazón del hombre, a cambiar, a transformar ese corazón. La escuela de Jesús nos llama a la comunión. Él hizo comunión con sus discípulos, comunión con el Padre, comunión con sus hermanos. Y la escuela de Jesús, hermanos, es permanente. Nunca termina. El discípulo no se gradúa de maestro. En la escuela de Jesús, el discípulo siempre será discípulo y el maestro siempre será el maestro. Pero, ¿cuál es la respuesta de nosotros a ese llamado? La respuesta a ese llamado es nuestro compromiso. Jesús llamó a los que Él quiso y ellos fueron a Él. Ven y sígueme. Y ellos lo siguieron. Ellos dejaron todo, dejaron su vida, dejaron su historia, lo siguieron, permanecieron con Él, hicieron comunidad. Jesús llamó a sencillos, a humildes, la mayoría pescadores. Igual hace con nosotros. Nos llama desde nuestras realidades, nos llama en nuestra cotidianidad, nos llama por nuestro propio nombre. Y no porque lo merezcamos, no, sino por su infinita misericordia. Sí, hermanos, el llamado implica compromiso. Y son 5 compromisos. El primero, compromiso a escuchar su palabra, a hacer la vida en nosotros, a ser testimonios vivos de su palabra. El segundo, a dejarnos transformar por Él. Todos tenemos realidades que transformar,
realidades que cambiar, tenemos vacíos que llenar, tenemos ataduras que liberar, tenemos enfermedades que sanar, tenemos pecados que perdonar. Y a eso nos llama Jesús, a transformar nuestra vida, a coger su proyecto de vida, de tal manera que cambiando nuestra mentalidad, cambiemos nuestra manera de actuar. El tercero, Jesús nos llama a servir a los demás. Sí, nos llama a servir a los demás, porque no nos podemos quedar aquí. No, tenemos que ayudar a nuestro hermano con su cruz. No basta con coger nuestra cruz y seguir a Jesús. No, tenemos que asumir la cruz del hermano y acompañarlo a los pies de Jesús. El cuarto, seguir su misión, compromiso a seguir su misión, la misión de Jesús, anunciar el reino de los cielos, con la fuerza, con la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo comenzó la misión de Jesús? Juan nos relata. La misión de Jesús comenzó con un bautismo en el Espíritu, con una inmersión en pueblo, en gente. Y a eso estamos llamados nosotros como discípulos, a salir allá donde está la gente, no a quedarnos aquí encerrados con ese regalo, no a apartarnos, no, sino a llenar esas carencias que están allá afuera, esas carencias del amor, de la palabra de Dios. Allí estamos nosotros llamados a hacer salvación donde hay pecado. El quinto compromiso, hacer comunidad. Sí, hermanos, hacer comunidad como somos nosotros comunidad. En comunidad se intercede el uno por el otro. En comunidad se ora. En comunidad se forma. En comunidad crecemos. Pero especialmente en comunidad vivimos las más hermosas, las más maravillosas experiencias de Jesús. Hermanos, la palabra nos presenta dos modelos de discípulos. El Evangelio de Juan nos trae un modelo excepcional, y es el discípulo amado. El discípulo amado no es un personaje, no. El discípulo amado es el prototipo del discípulo ideal al que estamos llamados todos a ser. El discípulo ideal, el discípulo amado que se dejó amar por Jesús. Dejémonos amar por Jesús. El discípulo amado que fue capaz de escuchar a Juan, que fue capaz de dejar a Juan el Bautista, de dejar su pasado y de seguir y permanecer con Jesús. A eso estamos llamados, a dejar lo que nos ata ya y a seguir y a permanecer en Jesús, en su amor. El discípulo amado es aquel que permanece cercano a Jesús, que en los momentos de su crisis se recuesta a su pecho como lo hizo en la última cena, porque sabía que Jesús estaba necesitando de él. Todos los días nosotros necesitamos de Jesús, pero es que Jesús también necesita de nosotros en el rostro sufriente del hermano, en ese hermano que sufre, en ese hermano que está en la adversidad. Ahí nos necesita Jesús para que vayamos con el rostro de él a ayudar. El discípulo amado no revela nunca el pecado del hermano, no, se queda callado. Sabía quién lo iba a traicionar, pero fue un secreto confiado por Jesús y por eso cayó. Hermanos, en la debilidad del hermano, en el pecado del hermano, debemos callar, debemos ser prudentes. El discípulo amado se moviliza y acompaña al hermano en su crisis. Camina con él como lo hizo con Pedro, que lo llevó a los pies de Jesús, a afrontar su crisis delante de la crisis de Jesús. El discípulo amado, aquel que estuvo hasta el final. Mientras los demás huyeron, el discípulo amado estuvo ahí, al pie de la cruz, asumiendo la cruz de Jesús. Porque el discípulo amado vio acto salvífico en medio de la cruz. Allí estamos llamados a descubrir bendición donde haya adversidad. El discípulo amado acoge a la madre de Jesús como propia, porque es
es el papel al que Él está llamado, a ser Jesús, a coger la madre de Jesús. El discípulo amado se moviliza, pero no huye, se queda con su comunidad cuando la comunidad está temerosa, cuando la comunidad tiene miedo. Ahí se queda el discípulo amado y es el primero que reconoce el rostro del resucitado, el rostro del resucitado que viene a calmar la sed y el hambre del cuerpo y del espíritu de sus discípulos. El discípulo amado está ahí, permaneciendo detrás de Jesús, fiel como fiel testigo de su salvación. Pero hay otro discípulo, el discípulo del reino, María. María que se deja sorprender por Dios en medio de su cotidianidad. Se deja llenar de la gracia de Dios, pero principalmente da un sí, se compromete a seguir y aceptar la voluntad del Padre, porque sabe que esa voluntad era traer la salvación al pueblo. María, que es sorprendida por el parto en medio de un pesebre, en medio de una pesebrera rodeada de estiércol. Ahí María fue capaz de dar a luz, porque los parientes de José le habían cerrado las puertas y lo habían mandado a una pesebrera, y ella no fue menos, sino al contrario, trajo la salvación alrededor de un pesebre rodeado de estiércol. En medio de la adversidad estamos nosotros llamados a llevar salvación, hermanos. María, la que se moviliza ante la necesidad del otro, ante la necesidad del más cercano, de su prima Isabel, cuando fue a comunicarle vida. María, la que se percata de la carencia del hermano en las bodas de Caná. Faltaba el vino y ella intercede, ella manifiesta esa necesidad a su hijo, pero lo deja actuar porque la gloria es de él. Y María, esa discípula que estuvo fiel ante la cruz de su hijo, estuvo de pie a pesar de que sus ojos embargaban ese dolor en ese momento, a pesar de las emociones que podía estar viviendo María en ese momento. Ahí estuvo, firme, fiel y de pie, acogiendo también al discípulo amado como su hijo. María no abandona la comunidad. María se queda en su comunidad, dándole fortaleza. A ese es el último lugar donde nos llama María, a quedarnos en nuestra comunidad, intercediendo, orando, pero sobre todo sabiendo que ahí donde está una madre está el corazón de uno. Hermanos, todos estamos llamados a ser discípulos, a ser esos discípulos amados. ¿Quién de ustedes está dispuesto a dejarse amar por Dios? ¿Quién de ustedes está dispuesto a aceptar la voluntad del Padre como lo hizo María, con el compromiso? ¿Quién de ustedes está dispuesto a asumir la persona de Jesús desde sus entrañas, desde el interior, para que viviendo una experiencia de Jesús podamos ser esos rostros salvadores, podamos ser signos visibles de su salvación, podamos ser agentes facilitadores de la instauración del reino? El discipulado no termina, siempre seremos discípulos. Antes de ser apóstoles, somos discípulos. Hermanos, los invito a aceptar el llamado de Jesús. La gloria del discípulo está en ser y vivir como vivió Jesús.